Los hospitales en Florida contabilizan un incremento de pacientes afectados por condiciones respiratorias. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades registran alzas de casos de personas con afecciones que podrían comprometer su salud, como influenza y el virus sincitial respiratorio. Incluso hay expertos que sugieren venideros brotes de coronavirus. Sin embargo, tenemos que recordar que entre otoño e invierno estos tres virus van a estar presentes y pueden causarnos muchos problemas en los sistemas hospitalarios debido a que hay un incremento en los ingresos, pero también muchas personas pueden complicarse y lamentablemente fallecer. Los especialistas en salud pública atribuyen esta alza a la intensa socialización y contacto interpersonal que se desprende luego de la temporada de Acción de Gracias y los efectos por las bajas temperaturas. Estos virus respiratorios, por supuesto, siempre están todo el año en el ambiente, pasando de persona en persona, pero en las épocas de invierno se produce esta concentración de personas en sitios poco ventilados, tratando de buscar el calor, y eso junto al cambio abrupto de temperatura cuando la gente sale de su casa, produce las condiciones más apropiadas para que los virus se reproduzcan rápidamente. La recomendación de ambos expertos consultados es vacunarse, evitar las aglomeraciones si se trata de sistemas inmunológicos comprometidos y usar tapabocas si presenta síntomas. Es el reporte, soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Venezuela aprobó ayer en referendo anexar a su mapa el territorio Esequibo, una zona de 155.000 kilómetros cuadrados que se disputa con Guyana desde hace unos 180 años. En el referéndum también se decidió crear un estado adicional llamado Guayana Esequiba y otorgar la cédula de identidad venezolana a quienes viven en ese lugar. El resultado oficial del Consejo Nacional Electoral fue de 10.500.000 electores, lo que equivale a cerca del 50% de participación. Una cifra que es puesta en duda porque durante la jornada los centros de votación estuvieron casi vacíos. La candidata opositora a la presidencia, María Corina Machado, fue una de las que cuestionó estos números. Dijo que el país suspendió un evento que ella califica de inútil y dañino para los intereses de Venezuela. En todo caso, el diferendo limítrofe entre Guyana y Venezuela está en manos de la Corte Internacional de Justicia, aunque Venezuela dice que no reconoce la jurisdicción de este tribunal internacional en esta disputa. El próximo 8 de abril deberá presentar las pruebas por las que afirma que el Esequibo le pertenece. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Telearuba. $34.000 adornos, unas 22.000 campanas y más de 142.000 luces adornan la Casa Blanca esta Navidad. Con magia, maravilla y felicidad. La misma que sintió Vanessa Baena y otros 300 voluntarios escogidos por la Casa Blanca para ayudar a decorar la mansión presidencial durante una semana. Y ellos tratan de incluir a participantes de todos los estados, de diferentes tipos de familias, y así llegamos así a representar la comunidad latina. Cuéntanos qué hiciste durante todos estos días. Fue mucho trabajo. Nosotros llegamos y empezamos a crear las manualidades que ven en todos los árboles, entonces van a ver mucha nieve. Nosotros construimos todo eso. No había nieve, es algodón, parece como coco rallado y se ve como que cayó la nieve anoche, pero eso es lo que estuvimos haciendo, decorando. Desde Texas, María Espinosa también se unió a la misión. A mí específicamente me tocó hacer parte de las decoraciones de este árbol de Navidad. Como lo ves, es grandote. Y nada, me tocó hacer stencil de los números de la cuenta regresiva del calendario de Adviento y parte de las decoraciones que cuelgan de la chimenea. Las voluntarias de origen hispano nos contaron que para ellas fue una gran experiencia y claro que aprovecharon la oportunidad para plantar sus banderas en la Casa Blanca. Somos de Perú. De Perú. De Perú, y desde ahí están mirando orgullosísimos viendo cómo estoy aquí. Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, México, toda la comunidad latina. Es un orgullo estar aquí. Con música y el espíritu navideño en su máximo esplendor, la Casa Blanca se prepara para recibir a unas 100.000 personas que visitarán la mansión presidencial durante el mes de diciembre y vivir la época más bella del año, cerca, muy cerca de la familia presidencial. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.